Durante más de una década millones de espectadores creyeron entender exactamente quién era Frank Fritz. Semana tras semana lo vieron reír, negociar y cavar en graneros olvidados junto a Mike Wolf, convencidos de que el alegre coleccionista en sus pantallas de televisión era la historia completa. Pero años más tarde, Daniel Colby comenzó a compartir recuerdos que pintaban un retrato mucho más complicado, revelando a un hombre cuyas luchas privadas rara vez aparecían cuando las cámaras estaban grabando. Una vez que surgieron esas historias, muchos de los momentos que los fanáticos creían conocer de American Pickers, de repente tuvieron un significado completamente diferente. ¿Quién era Frank Fritz cuando los equipos de producción hicieron las maletas y las cámaras dejaron de grabar? ¿Qué clase de hombre existía más allá de las ingeniosas frases ingeniosas, las antigüedades polvorientas y la sonrisa amistosa que se volvió tan familiar en millones de hogares, en todo Estados Unidos? Según Daniel, el Frank que conocía a puerta cerrada, tenía muchas más capas que las personalidades televisivas que el público acogía cada semana. Únase a nosotros mientras descubrimos el lado de Frank Fritz, que rara vez apareció en la pantalla, y exploramos los recuerdos que continúan remodelando el legado que dejó. Cuando American Pickers se estrenó en History Channel en enero de 2010, casi nadie esperaba que se convirtiera en un fenómeno cultural. Sobre el papel el concepto sonaba casi absurdo, una serie de televisión que seguía a dos cazadores de antigüedades, mientras hurgaban en graneros desordenados, garajes abandonados, almacenes olvidados y montañas de objetos que muchas personas habrían descartado como poco más que basura. Sin embargo, de alguna manera, esa improbable idea capturó la imaginación de millones de personas, transformando un oscuro pasatiempo en una de las mayores historias de éxito de la televisión por cable. Mientras Mike Wolf y Frank Fritz recorrían el país en busca de tesoros escondidos, alguien más mantenía silenciosamente toda la operación, funcionando detrás de escena. Daniel Colby permaneció en Iowa dirigiendo la arqueología de antigüedades, respondiendo interminables llamadas telefónicas, organizando horarios, atendiendo a los clientes y resolviendo problemas antes de que llegaran a la carretera. Mientras los espectadores observaban cómo se desarrollaba la emoción de los descubrimientos, Daniel lidiaba con la realidad diaria que permitió que esas aventuras sucedieran en primer lugar. Fue un papel que rara vez obtuvo titulares, pero la colocó en la posición única de presenciar casi todo lo que sucedió detrás de la cortina. Esa posición le dio a Daniel algo que ningún espectador, productor o periodista de entretenimiento podría poseer por completo. Observó a Mike y Frank construir no solo una exitosa serie de televisión, sino todo un imperio empresarial basado en décadas de amistad y pasión compartida. Más importante aún, también fue testigo de los cambios sutiles que lentamente comenzaron a remodelar esa amistad, mucho antes de que el público sospechara que algo había salido mal. Cuando los fanáticos comenzaron a notar la tensión en la pantalla, Daniel ya había estado observando en silencio las grietas que se formaban durante años. Durante gran parte de la increíble duración del programa, ella decidió no hablar públicamente sobre nada de ello. Rara vez comentaba sobre desacuerdos, evitaba alimentar rumores y protegía constantemente a las personas que la rodeaban a pesar de la creciente curiosidad pública. Mirando hacia atrás, ese silencio ahora parece menos una evasión y más una lealtad a relaciones que existían mucho antes de que llegaran las cámaras de televisión. Solo después de que todo cambió, comenzó a revelar cómo habían sido realmente esos años desde su perspectiva. La amistad de Daniel con Mike Wolf se remonta a mucho antes de que existieran American Pickers. A menudo lo ha descrito como más una familia que un amigo, una vez refiriéndose a él como un hermano mayor y explicando que sus familias se habían vuelto tan entrelazadas que simplemente no había forma de separarlas.
Esas palabras reflejaron una conexión construida durante décadas, y no a través de la fama televisiva. Irónicamente, esa misma cercanía eventualmente la dejaría atrapada en una de las situaciones más dolorosas imaginables cuando las personas que le importaban se encontraran en lados opuestos de una división muy pública. Para millones de espectadores, Frank Fritz representó el corazón de la serie. Su personalidad relajada, humor rápido y naturaleza accesible lo hicieron sentir menos como una celebridad y más como alguien que los espectadores podrían conocer de su propio vecindario. Los ejecutivos de televisión gastan enormes cantidades de dinero tratando de fabricar autenticidad, pero Frank parecía poseerla de forma natural, sin siquiera parecer intentarlo. Ese encanto natural se convirtió en una de las principales razones por las que el público se conectó tan profundamente con el programa. Sin embargo, detrás de escena, Daniel dice que otra historia se estaba desarrollando silenciosamente. Mientras los fanáticos se reían con los chistes de Frank, ella observó cómo se acumulaban lentamente presiones que pocos fuera de la producción reconocían. Las tranquilas imágenes que los espectadores veían cada semana representaban solo una parte de una realidad mucho más amplia y complicada. Cuando esas luchas ocultas finalmente se hicieron públicas, muchas de las señales de advertencia ya existían desde hacía años. La relación de Mike y Frank se remonta a décadas antes de que American Pickers emitiera su primer episodio. Eran simplemente dos tipos de clase trabajadora de la región de Quad Cities de Iowa que compartían una fascinación por las bicicletas antiguas, los objetos coleccionables olvidados y los objetos que otros pasaban por alto. Juntos pasaron años generando confianza a través de innumerables viajes por carretera, mercadillos y subastas mucho antes de que alguien imaginara que algún día una cadena de televisión los seguiría. Cuando llegó la fama, su amistad ya llevaba décadas de recuerdos compartidos, éxitos, decepciones y carga emocional. A medida que la popularidad del programa se disparó, también lo hizo la presión que rodeaba a todos los involucrados. En su apogeo, American Pickers atrajo a más de 5 millones de espectadores cada semana, transformando una pequeña tienda de antigüedades en la zona rural de Iowa en un destino turístico internacional. La propia Danielle se convirtió inesperadamente en una personalidad televisiva reconocible, a pesar de que nunca se propuso convertirse en una. De la noche a la mañana, las vidas ordinarias se convirtieron en propiedad pública, y todas las relaciones dentro de ese mundo de repente existieron bajo una atención constante. La propia apariencia de Danielle desafió muchas expectativas tradicionales sobre cómo se suponía que debía verse una personalidad de History Channel. Cubierta de tatuajes y orgullosamente activa en la comunidad burlesca, representaba una imagen que inicialmente incomodó a algunos ejecutivos de televisión. Sin embargo, el público aceptó su autenticidad con el mismo entusiasmo con el que aceptaron las aventuras de Mike y Frank. Mientras la fama, el éxito financiero y el reconocimiento público seguían creciendo, Daniel notó silenciosamente algo que los espectadores aún no podían ver. Las dos estrellas, en el centro de la serie, se estaban alejando gradualmente en lugar de acercarse. En televisión, Frank se ganó la reputación de ser el coleccionista ingenioso que podía detectar el valor de motocicletas, latas de aceite antiguas, carteles publicitarios y artículos americanos olvidados que la mayoría de la gente pasaría por alto. A menudo se describía a sí mismo como el recolector del hombre común, alguien cuyos intereses reflejaban a los coleccionistas cotidianos en lugar de a los inversionistas adinerados que perseguían costosas piezas de museo. Uno de sus chistes favoritos era que su fan ideal preferiría gastar dinero en pizza cerveza y un cartel antiguo que gastar miles de dólares en objetos de colección de alta gama. Esa filosofía con los pies en la tierra lo convirtió en una de las personalidades más queridas de la cadena. Daniel explicó más tarde que si bien al público le encantó esa versión de Frank,
representaba solo un lado de quién era él realmente. Detrás de los chistes y el sarcasmo juguetón había alguien que cargaba con mucha más complejidad emocional de la que los espectadores jamás imaginaron. En entrevistas posteriores a su muerte, describió su sentido del humor como el pegamento invisible que mantuvo unido a gran parte del elenco durante los momentos difíciles. Sin embargo, también creía que esos chistes a menudo servían para otro propósito: proteger las partes vulnerables de sí mismo que rara vez permitía que nadie viera. Según Daniel Frank, rara vez se abría emocionalmente incluso con personas que lo conocían bien. Los momentos que ella más atesoraba no eran las historias divertidas que todos los demás recuerdan, sino las ocasiones más tranquilas en las que él se permitía quitarse la máscara por un rato. A veces llamaba simplemente para pedir consejo, mientras que otras veces se acercaba porque necesitaba a alguien dispuesto a escuchar sin juzgar. Esas conversaciones revelaron a un hombre que experimentaba emociones profundamente, pero que a menudo luchaba por expresarlas públicamente. También recordó innumerables detalles ordinarios que rara vez aparecen en los titulares, pero que revelan la humanidad detrás de una figura pública. Frank adoraba a su gato y hablaba con cariño de su madre cada vez que se presentaba la oportunidad. Compartió el aprecio de Daniel por la cultura del tatuaje, una pasión mutua que fortaleció su amistad a lo largo de los años. Aquellas pequeñas conversaciones alejadas de las cámaras de televisión y de negociaciones antiguas se convirtieron en algunos de los recuerdos que más atesoró después. Si bien Daniel hablaba constantemente de Frank con calidez y afecto, también reconoció la dolorosa realidad de ver cómo su salud empeoraba gradualmente. Fue testigo de enfermedades que poco a poco empezaron a afectar su vida cotidiana, haciendo cada vez más difíciles los últimos años de su amistad. La enérgica personalidad de la que los espectadores se habían enamorado estaba librando batallas que la mayoría de la audiencia nunca sabía que existían. Ahora, mirando hacia atrás, cree que muchas señales que parecían insignificantes en ese momento eran en realidad indicios tempranos de que algo mucho más serio estaba ocurriendo. Revisar las primeras temporadas de American Pickers se ha convertido en una experiencia emotiva para muchos fans de toda la vida. Momentos que antes parecían divertidos, bromas ocasionales sobre Frank, sintiéndose cansado, ausencias breves, o fatiga visible durante el rodaje, ahora parecen tener un peso emocional completamente diferente. Lo que alguna vez parecían bromas televisivas ordinarias se han convertido gradualmente en sutiles señales de advertencia ocultas a simple vista. La retrospectiva transformó momentos aparentemente insignificantes en dolorosos recordatorios de luchas que los espectadores simplemente no podían reconocer mientras sucedían. Daniel entendió esos cambios mucho antes que el público, porque conocía a Frank en dos mundos completamente diferentes. Conocía a la entretenida personalidad televisiva que millones de personas adoraban, pero también conocía al individuo privado que sorteaba desafíos lejos de la atención pública. A medida que esas luchas personales se intensificaron, eventualmente chocaron con relaciones profesionales que ya habían comenzado a mostrar signos de tensión. El resultado se convertiría en uno de los capítulos más impactantes de la historia de la serie. Todo cambió drásticamente durante el verano de 2021, cuando Frank concedió una entrevista que conmocionó a toda la comunidad de American Pickers. Hablando abiertamente por primera vez, reveló que él y Mike Wolf no se habían hablado durante casi 2 años, a pesar de su amistad de décadas. Afirmó que Mike nunca se comunicó con él después de una cirugía importante de espalda, y expresó su frustración porque el programa se había centrado abrumadoramente en su compañero de toda la vida. Incluso sugirió que Mike quería que su hermano Robbie lo reemplazara, comentarios que inmediatamente encendieron un intenso debate público. Solo unos días después de esa entrevista, Mike confirmó a través de las redes sociales que Frank no regresaría a la serie.
Su declaración enfatizó la gratitud, la hermandad y la esperanza por el futuro de Frank, intentando presentar el anuncio como respetuoso y solidario. Sin embargo, muchos espectadores veteranos cuestionaron la sinceridad de esas palabras cuidadosamente elegidas, creyendo que no reflejaban el conflicto más profundo que ya se había hecho público. En lugar de calmar las emociones, el anuncio solo intensificó la controversia en torno al futuro del programa. Frank no se quedó callado después de leer la declaración de Mike. En una entrevista posterior, criticó abiertamente el mensaje, argumentando que la muestra pública de afecto parecía inconsistente con lo que realmente había sucedido detrás de escena. Afirmó que durante toda una década de trabajo juntos, Mike rara vez le había expresado un agradecimiento genuino directamente. Esos comentarios transformaron lo que muchos esperaban que siguiera siendo un desacuerdo privado en un desgarrador colapso público de una amistad que había durado casi 40 años. Quizás la parte más triste de los comentarios de Frank no fue su enojo, sino todo lo demás que admitió mientras hablaba de ese período difícil. Reveló que había completado el tratamiento para la adicción al alcohol, perdió aproximadamente 65 libras. Continuó controlando la enfermedad de Crohn y todavía se estaba recuperando de una importante cirugía de espalda. De repente la situación pareció mucho más grave que un desacuerdo sobre contratos televisivos o dirección creativa. Se convirtió en la historia de un hombre que enfrenta múltiples batallas personales y al mismo tiempo pierde a la familia profesional que había definido gran parte de su vida adulta. Los fanáticos inmediatamente se dividieron en bandos opuestos. Algunos creían que Mike había abandonado a un amigo de toda la vida durante uno de los períodos más vulnerables de su vida, mientras que otros argumentaban que la salud y las decisiones personales de Frank dejaban a la cadena con pocas alternativas realistas. Las redes sociales se llenaron de apasionados debates, mientras los espectadores buscaban a quién culpar. A lo largo de todo esto, una pregunta resurgía una y otra vez. ¿Qué pensaba Daniel Colby sobre todo lo que había sucedido para una serie de televisión basada en la imagen de amigos de toda la vida, que comparten aventuras por todo Estados Unidos? La ruptura pública de esa amistad se convirtió en una enorme crisis de relaciones públicas. La audiencia disminuyó después de que Frank desapareció del programa, mientras que los fanáticos decepcionados inundaron las páginas de las redes sociales con críticas y demandas de respuestas. Muchos espectadores insistieron en que la química que había definido a American Pickers nunca podría ser realmente reemplazada porque se había construido sobre décadas de amistad genuina y no sobre televisión con guión. En los años siguientes, los recuerdos de Daniel se convertirían en algunas de las piezas más importantes para comprender no solo cómo se deshizo esa extraordinaria asociación, sino también quién era realmente Frank Fritz cuando las cámaras finalmente dejaron de grabar. La gente señaló que el alma del programa eran las bromas entre los dos presentadores. Si la mitad del dúo es echada a la acera, la magia muere instantáneamente. El anfitrión restante es simplemente un tipo parado solo en un granero pagando de más por un letrero de metal oxidado. Lo cierto es que Frank ya había estado ausente del programa desde marzo de 2020, cuando se alejó para una cirugía de espalda durante la pandemia. Durante más de un año a los espectadores no se les dijo casi nada. La cadena siguió transmitiendo episodios, Mike siguió eligiendo, y el asiento vacío en la camioneta simplemente quedó sin explicación. Ese largo silencio supuestamente permitió que el resentimiento se endureciera en ambas partes. Entonces, cuando Frank finalmente habló, la herida había estado supurando durante años. Y cuando finalmente habló, sus palabras cayeron como una bofetada sobre la que los fanáticos todavía discuten hasta el día de hoy. La publicación que puso a los fanáticos en contra de Daniel, el 2 de agosto de 2021. Daniel finalmente la publicó en Instagram y sorprendió absolutamente a sus seguidores.
Publicó una foto con Mike llamándolo su mejor amigo y hermano mayor, dejando en claro que lo respaldaba. Justo cuando Frank estaba pasando por el peor período de su vida, ella eligió públicamente un bando, y no lo eligió a él. Luego dejó caer las líneas que la gente mencionaría durante años. Ella escribió que Frank se provocó todo este dolor que era difícil de ver y que las personas deben asumir la responsabilidad cuando sus acciones hacen sufrir a los demás. Terminó diciendo que esperaba que él finalmente recibiera ayuda, después de años de estar enfermo. La reacción fue fuerte. Los fanáticos de Frank inundaron sus secciones de comentarios, acusándola de atacar a un hombre enfermo cuando ya estaba luchando. Las críticas fueron tan intensas que, según los informes, desactivó los comentarios en sus publicaciones y decidió poner fin a la discusión en lugar de agotarse y tratar de defenderse. Daniel, por su parte, dijo que sus palabras estaban siendo malinterpretadas. Afirmó que los tabloides estaban sacando sus comentarios fuera de contexto a propósito porque no les concedía entrevistas, y dejó en claro que lo único que realmente quería era que todos los involucrados mejoraran y siguieran cuidándose unos a otros durante los tiempos difíciles. Pero el daño ya estaba hecho. Para una gran parte de la base de fans, Daniel ya no era el corazón neutral del programa. Supuestamente ella era parte de la máquina que había expulsado a Frank. Lo que casi nadie entendió en ese momento fue que su frustración supuestamente provenía de algo mucho más personal. Había pasado una década viendo cómo un amigo se destruía a sí mismo y no podía detenerlo. También hubo otro nivel de drama detrás de escena que la mayoría de los espectadores nunca se dieron cuenta. Se dice que Daniel y Frank habían estado chocando durante años, antes de que algo de esto saliera a la luz pública. La gente del lado de Frank vio su constante defensa de Mike como una prueba clara de que la cadena se había decidido por su favorito hacía mucho tiempo. Ya sea que haya algo de verdad en eso, o no, ese tipo de sospecha es exactamente lo que acabó con cualquier posibilidad restante de paz entre dos personas que solían ser amigos genuinos. La pequeña familia que los fanáticos habían acogido en sus hogares durante más de una década, ahora estaba dividida por la mitad, y cualquiera que los quisiera ambos, se quedó sin un terreno neutral en el que apoyarse. Lo que le sucedió a Frank a continuación haría que toda la disputa pareciera trágicamente pequeña. La carrera contra el tiempo. En julio de 2022, aproximadamente un año, después de que todos descubrieran que lo habían expulsado del programa, Frank Fritz sufrió un derrame cerebral masivo. Alguien lo encontró inconsciente en el suelo y lo llevó de urgencia al hospital. Pero el daño ya estaba hecho. Su salud sufrió un golpe tan grande que ya no podía cuidar de sí mismo. Al final, un tribunal tuvo que intervenir y nombrar un tutor para gestionar su vida diaria y manejar su dinero. La pelea de gritos finalmente se apagó. Los tabloides pasaron al siguiente desastre y las airadas peroratas en línea simplemente cesaron. Las actualizaciones de salud ocasionales que siguieron dejaron una cosa dolorosamente clara. El tipo astuto y divertido de las primeras temporadas se había ido para siempre. Es una comprobación de la realidad bastante deprimente. Una pelea pública y ruidosa por tonterías absolutas es mala. Pero ver a una cadena de televisión reemplazar a un ser humano sin perder el ritmo es mucho peor. Pero según se informa dentro de ese silencio, algo extraordinario estaba sucediendo. Mike regresó silenciosamente al lado de Frank. Los dos hombres que supuestamente no habían hablado en años comenzaron a reparar 4 décadas de amistad lejos de las cámaras que los habían hecho y destrozado. Mike luego confirmó la reconciliación y reveló hasta dónde llegó. Dijo que se sentía bendecido de estar al lado de Frank cuando hizo su último viaje a casa, un detalle que sorprendió a los fanáticos que asumieron que los dos habían muerto como enemigos. Daniel básicamente desapareció cuando se trataba de cualquier cosa que involucrara a Frank. Ella no proporcionó ninguna actualización ni comentarios perdidos. Todo era un completo silencio de radio. Ese fue un gran cambio para alguien que fue troleado en 2021 por decir demasiado.
Naturalmente la gente empezó a leer en el silencio. Algunos fanáticos estaban convencidos de que la culpa la estaba carcomiendo. Otros pensaron que simplemente estaba afligida de antemano, preparándose para un final que ya podía ver en el horizonte. Los informes que salieron a la luz durante ese tramo pintaron un panorama solitario. Frank vivía una vida tranquila en Iowa, rodeado de un puñado de amigos leales, mientras su dinero y su salud quedaban en manos de otras personas. Según los informes, el derrame cerebral le había quitado la capacidad de volver a elegir, y escoger era lo que había definido toda su vida adulta. Para un tipo que construyó sus días alrededor de graneros, caminos secundarios y tesoros oxidados, perder todo eso probablemente le dolió mucho más que cualquier cosa que un tabloide haya escrito sobre él. Luego, el último día de septiembre de 2024, finalmente llegó la noticia que todos temían. Un adiós escrito a un perro de carretera. Frank murió el 30 de septiembre de 2024 a los 60 años. Según los informes, su certificado de defunción decía que se trataba de un derrame cerebral provocado por una enfermedad cerebrovascular y que los problemas cardíacos y pulmonares figuraban como factores contribuyentes. Faltaban solo unas semanas para su cumpleaños cuando falleció, y los homenajes de los fanáticos comenzaron a llegar casi de inmediato. Para millones de espectadores, Frank nunca fue simplemente un tipo en un programa de televisión. Él era parte de la rutina del sábado por la tarde, una voz que habían acogido en sus salas de estar durante más de 10 años. Mike compartió la noticia con el corazón roto, llamó a Frank un soñador que era tan sensible como divertido, y dijo que el hombre fuera de cámara era el mismo hombre que los fanáticos vieron en la pantalla. El adiós de Daniel fue diferente. Fue íntimo, específico y lleno de pequeños detalles que solo un verdadero amigo conocería. Escribió un tributo que termina con las palabras «Descanse en paz, Road Dogg», diciendo que extrañaría su capacidad para hacer reír a todos sus colecciones épicas y sobre todo esos pequeños destellos de vulnerabilidad. Cuando Frank falleció, Daniel publicó un homenaje mencionando cómo solían unirse por su gato y su madre. Habló sobre las cosas que compartían fuera de línea. De lo que no habló fue de su enemistad masiva que duró años. No se mencionó esa brutal publicación de Instagram de 2021, en la que básicamente le dijo al mundo que él mismo se buscó sus problemas. Y por supuesto la publicación instantáneamente hizo que los fanáticos hicieran la misma pregunta. Si ella realmente se preocupaba tanto por él, ¿por qué las cosas se pusieron tan increíblemente feas al final? ¿Por qué había tanta mala sangre? Durante más de un año mantuvo la boca cerrada y no dio absolutamente ninguna respuesta. Lo que Daniel finalmente admitió. En diciembre de 2025, más de un año después del fallecimiento de Frank Daniel, se sentó para una larga transmisión en vivo junto a su esposo, y finalmente bajó la guardia. La conversación pasó de la fotografía de aves a los viejos juegos de computadora antes de aterrizar finalmente en American Pickers, y lo que dijo a continuación cambió todo lo que los fanáticos creían saber sobre su relación con Frank. Por primera vez, Daniel hizo una distinción clara entre las dos versiones de Frank. Ella admitió que amaba mucho más el tiempo que pasaba con él antes de que el abuso de sustancias se apoderara de él, y confesó que las cosas se pusieron increíblemente oscuras una vez que la enfermedad tomó el control. Fue la declaración más honesta que jamás había hecho. De repente, esa brutal publicación de 2021 tuvo mucho más sentido. La mujer que los fanáticos odiaban por traicionar a Frank, en realidad, estaba describiendo la pesadilla absoluta de ver a un adicto destruirse a sí mismo mientras todos los demás permanecían completamente indefensos. Sus comentarios más duros no provinieron de malicia, provenían de un agotamiento total y de un corazón roto. Justo entonces Daniel arrojó otra bomba masiva, diciéndoles a todos que el programa estaba completamente muerto
después de 27 temporadas. Eso obligó a Mike a salir de la nada y controlar instantáneamente la situación. Ya sea que todo el circo termine ahí o no, los comentarios de Daniel básicamente sonaron como una persona dando un portazo a un capítulo de su vida que la hizo famosa, la hizo rica, y le costó una amiga. A pesar de todo, mantuvo su recuerdo público de Frank sorprendentemente decente. Ella todavía hablaba de cómo su rápido ingenio era lo único que mantenía unido a todo el elenco, calificó su muerte como una pérdida enorme para su ciudad natal y sus fanáticos, y dijo que todavía estaba agradecida por el viaje extraño y caótico que atravesaron. Las peleas públicas, los despidos repentinos y los titulares de mala calidad de los tabloides no fueron la historia real. La verdadera historia fue solo una amistad de décadas, una enfermedad brutal y un adiós que ocurrió demasiado pronto. Su honestidad también hizo que la cadena quedara increíblemente mal. Los fanáticos comenzaron a preguntar por qué un tipo con dificultades fue borrado del programa sin ninguna explicación. Querían saber por qué los ejecutivos de televisión a los que se les pagaba para contar historias humanas eligieron permanecer en completo silencio mientras una tragedia humana real y desordenada sucedía ante sus narices. Esas preguntas simplemente quedaron ocultas debajo de la alfombra. Quizás es por eso que su reciente declaración realmente impactó a la gente. No intentó limpiar la imagen de Frank, pero tampoco lo destrozó. Simplemente describió a un tipo divertido, pero a la defensiva generoso pero enfermo, y totalmente aislado cuando las cosas se ponían mal. Es un cuadro desordenado y realista que solo alguien que pasó 15 años trabajando a su lado podría dibujar. También deja a los espectadores con una comprensión bastante incómoda sobre las personas que ven en los reality shows. ¿Crees que la honestidad de Daniel sobre las luchas de Frank fue un acto de amor o dijo demasiado pronto? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.